Vamos a introducir lo que es el grado de disociación. El grado de disociación indica cuánto se ha convertido, cuánto ha reaccionado de la sustancia, cuánto se ha pasado de reactivo, se ha pasado a producto. Entonces puede ir expresado en tanto por ciento o en tanto por uno. Se representa por la letra alfa. Para entender esto bien, lo que voy a hacer es, vamos a hacer un problema. Veis que al principio, inicialmente, tenemos la concentración inicial, que es la máxima para el reactivo A, y luego a medida que va a transcurrir la reacción, nosotros vamos a ir convirtiendo el reactivo A en productos. Inicialmente hay 0 de concentración de B y de C, porque todavía no se ha dado la reacción y hay 0 moles al principio. Recordad que siempre tenemos que trabajar, puede ser que a veces nos digan aquí moles, pero luego cuando yo tengo que utilizar la constante K sub C siempre trabaja con concentraciones, ¿vale? Normalmente, ¿cuándo voy a utilizar esta terminología de grado de disociación, el alfa? Lo voy a utilizar cuando tenga una reacción que sea única, es decir, cuando el reactivo que interviene solo es uno, para dar productos. Ahora yo voy a ver qué concentración tengo en equilibrio. Pues la concentración que tengo en equilibrio, aquí pone C por 1 menos alfa. ¿De dónde viene esto? Pues de hacer un factor común, cuando yo quiero conocer la concentración en equilibrio, es la concentración que yo tenía inicialmente, que veis que pone C, menos lo que se haya convertido a producto. ¿Y qué es lo que se haya convertido a producto? C alfa. ¿Lo veis? Si yo tengo C menos C alfa, yo puedo sacar factor común la concentración C y se me queda como C por 1 menos alfa. ¿Lo veis? ¿Se entiende? Bien. En equilibrio, ¿cuánto tendré? C alfa de B y C alfa de C. Entonces, yo ahora utilizo las concentraciones que tengo en equilibrio para coger la expresión de la constante K sub C y poner arriba en el numerador, pongo las concentraciones que tengo en equilibrio. ¿Y qué tengo en equilibrio? De los productos. Tengo la concentración de B en equilibrio, ¿cuánto vale? C alfa, pues la pongo aquí. ¿Cuánto vale la concentración de C en equilibrio? C alfa, la pongo aquí. Y ahora lo divido entre la concentración que tengo de A en equilibrio. ¿Lo veis? ¿Cuánto vale A en equilibrio? C por 1 menos alfa. ¿Lo entendéis? Más o menos. Bien. ¿Qué consigo con esto? Fijaros que yo en el numerador tengo C al cuadrado por alfa al cuadrado y en el denominador tengo C por 1 menos alfa. Y ahora puedo simplificar. Una C se me va a ir. Una C de arriba con la C de abajo se me va. Y al final se me queda esto. Entonces, mi problema consistirá en averiguar alfa. Aquí dice que cuando la K sub C es muy pequeña, porque quizá a lo mejor en el problema te han dado un dato ahora después haremos algún problema, en el problema te habrán dado el dato de K sub C. Y si K sub C es muy pequeña, quiere decir que la constante de equilibrio es muy pequeña, quiere decir que el denominador es muy grande. Si el denominador es muy grande, quiere decir que tengo mucha concentración de reactivo y que la reacción apenas se ha dado. ¿Entendéis? Con lo cual, A se ha convertido muy poco a B y a C. Entonces, lo que mide el grado de conversión, el grado de disociación o el grado de conversión lo mide alfa. Si A se ha convertido muy poco, que A es reactivo
y ha pasado a producto, pero si se ha convertido muy poco, quiere decir que alfa es muy pequeño. Y si alfa es muy pequeño, cuando yo hago la recta de 1 menos alfa, imaginar que alfa es 0,00002. Pues 1 menos 0,0002 es prácticamente 1. Entonces puedo simplificar y hacer que el denominador valga aproximadamente 1. Y eso me ayuda muchísimo, porque cuando yo quiera calcular alfa, me ahorro de plantear una ecuación larga, de tener que despejar el alfa también en el denominador. Con lo cual se me queda que la casus C es igual a C por alfa al cuadrado. ¿Lo veis? ¿Sí? Petra es la única que lo ve. ¿Y vosotros lo veis? ¿Sí? Bien, pues dicho esto, vamos a hacer un problema para que veáis cómo se pone en práctica lo que acabo de decir. En un matraz de 5 litros se introducen 2 moles de pentacloruro de fósforo y 1 mol de tricloruro de fósforo. Lo primero que yo hago en este tipo de problemas es comprobar que tenga la reacción ajustada. Ya lo vimos cómo se ajustaban las reacciones. Es decir, que tenga el mismo número de átomos a la izquierda que a la derecha. Entonces yo veo que tengo fósforo, tengo 1 a la izquierda y a la derecha tengo 1. Cloros, tengo 5 a la izquierda y a la derecha, ¿cuántos tengo? 3 más 2, 5. La reacción está ajustada. No tengo que ponerle ningún coeficiente estequiométrico. Eso es muy importante, porque los coeficientes estequiométricos intervienen en la constante. Cuando yo tengo aquí un coeficiente estequiométrico, yo tendría que ponerlo elevado aquí al coeficiente estequiométrico. Pero en este caso, como tengo 1, pues no, está bien. ¿Ok? Vale. Planteo mi ecuación de equilibrio y pongo las concentraciones que yo tengo inicialmente. Me ha dicho que el matraz tiene 5 litros y que he puesto 2 moles de pentacloruro de fósforo. Si tengo 2 moles de pentacloruro de fósforo, 2 entre 5 será la concentración inicial. Y si tengo 1 mol de tricloruro de fósforo, yo veo que esta es mi concentración inicial que tengo ya de partida de producto. A pesar de que el tricloruro de fósforo no es un reactivo, que no está a la izquierda, pero yo ya tengo, antes de empezar la reacción, yo he echado ya un producto en mi medio de reacción. Entonces tengo 1/5 de concentración. Y de cloro, pues tengo 0. ¿Lo veis? Bien. Ahora yo voy a ver qué concentración tengo de cada especie en equilibrio y lo replanteo. 2 partido por 5 son 0,4. Entonces la concentración en equilibrio será la concentración inicial menos la concentración inicial multiplicado por alfa. ¿Entendéis eso? Por allí, vosotros, chicos. La concentración en equilibrio será la concentración inicial, que 2 partido por 5 es 0,4, menos la concentración inicial multiplicado por lo que se ha convertido a producto, es decir, C sub 0 por alfa. Entonces, si yo hago C menos C sub 0 por alfa, saco factor común la concentración inicial y puedo decir que C sub 0 por 1 menos alfa es lo mismo. C sub 0 lo conozco, porque me han dicho que he puesto 2 moles y tengo en un volumen de 5, pues 2 partido 5 es 0,4. Bien, pues 0,4 por 1 menos alfa. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Venga, vamos a ver ahora lo que yo tengo de tricloruro de fósforo en equilibrio. Pues tendré lo que ya tenía inicialmente, que era 1 partido 5 deben de ser 0,2, más lo que se haya convertido proveniente
del reactivo pentacloruro de fósforo, es decir, C sub 0 alfa, lo que yo tenía inicialmente más C sub 0 alfa, pero C sub 0 del reactivo. Lo de la derecha son productos y de la izquierda son reactivos. Bien, en este caso también es una reacción en la que tengo un único reactivo, y cuando tengo un único reactivo es posible utilizar esta terminología de alfa. Entonces, la concentración en equilibrio que yo voy a tener de tricloruro de fósforo va a ser igual a la concentración inicial de tricloruro de fósforo, es decir, 1 partido 5, que son 0,2, más lo que se haya convertido del reactivo pentacloruro de fósforo, es decir, 0,4 por alfa. ¿Y de cloro cuánto voy a tener en equilibrio? Pues la concentración inicial de pentacloruro de fósforo por lo que se haya convertido, es decir, alfa. ¿Vale? Bien, pues ya tengo toda la concentración que voy a tener en equilibrio. Y lo que voy a tratar es de averiguar cuánto vale alfa. Porque si yo averiguo alfa, podré saber las concentraciones que tengo en equilibrio, porque la concentración en equilibrio de cloro será 0,4 por alfa, y así todos. Entonces mi problema va a consistir en averiguar alfa. ¿Y cómo calculo alfa? El problema me ha dado a esta temperatura la constante, el valor de la constante. Y si tengo el valor de la constante, puedo calcular alfa. Entonces planteo, ¿cuál es la concentración de tricloruro de fósforo? La concentración de tricloruro de fósforo es esta, en equilibrio. Yo voy a poner todas las concentraciones que tengo en equilibrio en la expresión de la constante de equilibrio. En el numerador se pone las concentraciones de los productos y en el denominador se pone las concentraciones de los reactivos. Entonces, tricloruro de fósforo, concentración en equilibrio, pues es 0,2 más 0,4 por alfa, y lo pongo aquí. Concentración de cloro en equilibrio, 0,4 por alfa, lo pongo aquí. Y el denominador pongo el reactivo, lo que estaba a la izquierda de la expresión de mi reacción, el pentacloruro de fósforo. ¿Cuál es la concentración en equilibrio de pentacloruro de fósforo? Pues esta, 0,4 por 1 menos alfa, y la pongo aquí. Fijaros que tengo la concentración 0,4 y 0,4 la tengo arriba y abajo, y la puedo simplificar. Y esto es igual a la constante de equilibrio, 0,042, que me lo dice el enunciado. Con lo cual, yo ahora voy a intentar averiguar el valor de alfa. Monto esta ecuación, intentaré despejar alfa, porque todo esto es conocido. Lo único que no conozco es alfa. Y voy a intentar averiguarlo. Ahora, aquí te dice que en este caso, y dado que el valor de la constante, vamos a ver el valor de la constante cuánto es, el valor de la constante ya no es tan pequeña, es decir, es considerable. Eso quiere decir que el pentacloruro de fósforo, fijaros, vamos a compararlo con el valor de la constante anteriormente. Bueno, aquí no teníamos valores, pero si K sub C es muy pequeña, es decir, del orden de 10 elevado a menos 4, a menos, que es una constante muy pequeña, entonces sí se puede despreciar. Pero esta constante no es pequeña. Para que una constante sea pequeña tiene que ser 0,00042, que sea del orden de 10 elevado a menos 4, a menos 5, ¿vale? Entonces, vemos que la constante no es pequeña y no se puede despreciar, por lo tanto, tenemos que calentarnos la cabeza y operar. Tenemos que, se me queda la expresión 0,2 más 0,4 alfa por alfa dividido entre 1 menos alfa igual a 0,042. Entonces, despejando alfa, al final, ha dicho aquí que no podemos simplificar en este caso el denominador, porque antes lo ha simplificado haciendo que el denominador sea aproximadamente igual a 1. Si hacía eso, los cálculos se simplificaban demasiado.
pero en este caso no se puede hacer eso. Y entonces, operando, al final alfa ha salido 0,14. ¿Ok? Recordad lo de las ecuaciones cuadráticas. ¿Os acordáis de eso, de las ecuaciones cuadradas? De el menos b, más menos, la formulita esa. ¿Os acordáis? Tenerla presente, porque cuando uno despeja, al final le saldrá una ecuación de alfa al cuadrado más o menos alfa menos un número igual a 0. Entonces, eso tendremos que resolverlo con la expresión de la formulita de las ecuaciones cuadráticas. ¿Vale? ¿Lo seguís? ¿Sí? ¿Por ahí atrás? Dime. ¿Quieres preguntar algo? Pues cuando se introducimos al principio del producto, siempre se tiene que sumar la concentración en osmoles del reactivo y también del producto. ¿Cómo que siempre puedes sumar? Los moles, yo estoy trabajando con concentraciones. Y no sé a qué te refieres si siempre puedo sumar los... En el caso Sí. Aquí lo que he hecho es poner la concentración inicial que tengo en equilibrio menos la concentración inicial multiplicada por lo que se ha convertido. Lo que se ha convertido es alfa. ¿Entiendes de dónde viene 0,4 por 1 menos alfa? Sí. Y aquí he sumado porque me ha dicho el problema que lo hace para despistarte, para quedarte así loco y dices, ¿y por qué sumo? Lo hace porque inicialmente, antes de empezar la reacción, él ha dicho que he puesto 1 mol de tricloruro de fósforo. No tendría por qué haberlo hecho, pero el enunciado lo dice. Esto lo ha hecho así para confundir a los alumnos, porque normalmente no es normal que en una reacción alguien añada algún producto antes de empezar la reacción. Pero aquí ha añadido producto, se ve que lo ha comprado, en vez de fabricarlo, lo ha comprado y lo ha metido en el matraz. Y entonces, antes de empezar la reacción, yo ya tengo un producto. Y además de esto, voy a generar más tricloruro de fósforo porque va a venir de la descomposición del pentacloruro de fósforo. Entonces se le va a sumar lo que ya tenía inicialmente más lo que va a venir proveniente del pentacloruro de fósforo. Y por eso aquí está sumándose. Sumo la cantidad inicial, que 1 partido 5 es 0,2, más la concentración inicial por el grado de disociación. Pero del pentacloruro de fósforo, ¿vale? Por eso aquí yo veo que la cantidad que voy a fabricar de cloro es la cantidad proporcional a la concentración inicial de pentacloruro de fósforo, que es 0,4 por alfa. Es la concentración inicial que yo tenía de reactivo inicial por lo que se ha convertido. Lo que se ha convertido es alfa. Y es lo que quiero averiguar. ¿He respondido a la pregunta? En el equilibrio anterior, o sea, el mismo equilibrio, la reacción esa de pentacloruro para dar tricloruro de fósforo y cloro, más cloro, ¿cuál sería el grado de disociación y el número de moles en el equilibrio de las tres sustancias si pusiéramos únicamente 2 moles de pentacloruro de fósforo en 5 litros del matraz? Bueno, cuando yo tenga un problema de estos de química, yo no me voy a asustar. Lo primero que voy a hacer es ir poco a poco, porque a lo mejor si lo leo de repente me agobio y digo, no sé hacer nada. Bueno, lo que voy a hacer primero es plantear la ecuación, y la ecuación ya la teníamos del ejercicio anterior. Planteo mi ecuación y compruebo si está ajustada. Ese es el primer paso, comprobar que la ecuación esté ajustada. Bueno, cuando la ecuación está ajustada, compruebo que está todo bien y ahora digo, venga, concentración inicial. Ahora, inicialmente, yo tengo 0 moles de tricloruro de fósforo, ha cambiado. Bueno, inicialmente tengo 2 moles de pentacloruro de fósforo, o sea, 2 dividido el volumen del matraz son 5 litros.
Pues mi concentración inicial va a ser 2 dividido 5. ¿Se entiende? Sí. Luego de productos, pues voy a tener 0, porque todavía nadie ha echado inicialmente ninguna concentración de productos y en el momento inicial tengo 0 de productos, porque todavía no ha empezado la reacción. Tenemos que esperar un tiempo para que los reactivos se pasen a productos. Bien, y ahora, concentración en equilibrio. La concentración en equilibrio será la concentración inicial que yo tenía menos la concentración inicial multiplicado por alfa. Pues es lo que tengo aquí. La concentración inicial por 1 menos alfa, que es el factor común de hacer concentración inicial menos alfa. ¿Entendéis eso? ¿Entendéis de dónde viene 0,4 por 1 menos alfa? ¿Hay alguien que no sepa por qué se escribe esto? ¿Lo entendéis o no? ¿Sí? Esto no hay rotulador. Esto de aquí es C sub 0 menos C sub 0 alfa. Saco un factor común. Eso, ¿vale? ¿Entendéis eso? No sé si se ve. ¿Vale? Bien, pues eso es lo que hay ahí. C sub 0 por 1 menos alfa. Y ahora, ¿qué hay de producto? Pues hay C sub 0 alfa. Lo que había de pentacloruro de fósforo, C sub 0 alfa. ¿Y qué hay de cloro? C sub 0 alfa. Vale, pues yo lo meto en mi constante. Concentración de tricloruro de fósforo, 0,4 alfa. Concentración de cloro, 0,4 alfa. Y aquí lo divido por 0,4 por 1 menos alfa. Fijaros que yo aquí debería de tener 0,4 al cuadrado. Por alfa al cuadrado, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Que yo tenía en el denominador 0,4 por 1 menos alfa. He simplificado un 0,4 por otro 0,4. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿Veis la simplificación que ha hecho o hace falta que lo escriba en la pizarra? ¿Vosotros lo veis? ¿Entendéis? Que esto debería de estar al cuadrado, 0,4 al cuadrado, y aquí haber otro 0,4 porque es la concentración en equilibrio del pentacloruro de fósforo. Pero se ha simplificado. Elimino el 0,4 del denominador y un cuadrado del numerador. Entonces se me queda así. Y esto es igual a, me ha dicho el problema, la constante de equilibrio, sí, 0,04. Pues esto es igual a 0,042. Y así yo puedo calcular el valor de alfa, lo despejo, tendré una ecuación cuadrática. ¿Lo veis? Aquí dice también que como la constante no es demasiado pequeña, para que una constante sea pequeña, pues debe ser del orden de 10 elevado a menos 4, 0,00, así, que tenga bastantes ceros, pero esta no es demasiado pequeña como para poder despreciar el alfa del denominador. Daros cuenta que si hacemos eso, se simplifica mucho el cálculo, porque tendría 0,4 por alfa al cuadrado igual a 0,042 y lo hago con una raíz cuadrada y ya está. Pero aquí no, aquí tengo que operar. Entonces, al final, me sale, operando, me sale que alfa es igual a 0,276. ¿Lo veis? Y ya está. Y ahora, si yo he calculado alfa, yo puedo calcular las concentraciones que tengo en equilibrio. Porque recordar que las concentraciones que yo tenía en equilibrio eran estas, 0,04, 1 menos alfa. Si yo sé ya lo que vale alfa, pues esto ya es sustituir y calcular la concentración en equilibrio. ¿Lo veis? Porque el problema me puede pedir que calcule la concentración en equilibrio. Y aquí la concentración en equilibrio de tricloruro de fósforo será 0,4 por alfa. Y el alfa es 0,276. Por 0,276 por 0,4 me dará la concentración en equilibrio. Igual para el cloro. Y ya he averiguado mis concentraciones en equilibrio. Entonces también me pueden preguntar que calcule los moles en equilibrio.
Pues los moles, según lo que vimos de las disoluciones, la concentración es mol partido por litro. Si yo multiplico el mol partido por litro por el volumen, tengo los moles. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve? ¿Alguien se ha perdido? ¿Seguro? ¿Se ve claro? De verdad que yo estoy aquí para repetir las cosas, lo que haga falta para que lo entendáis. Bien, y hasta aquí todos los problemas de equilibrio. La compañera me ha preguntado la relación de K sub P con K sub C. Hay una fórmula que es muy útil, porque a veces en los problemas te pueden preguntar, conocido K sub P, calcula K sub C. O conocido K sub C, calcula K sub P. Entonces, K sub C ya sabemos hacerlo, lo hemos calculado. K sub P se define como, cada constante lleva un apellido. K sub C viene de constante de concentraciones, la C de concentraciones. Y K sub P es constante de presiones. Y K sub P se representa así: la presión parcial de un producto elevado a su coeficiente estequiométrico por la presión parcial de otro producto elevado a su coeficiente estequiométrico partido por la presión parcial de un reactivo elevado a su coeficiente estequiométrico y el otro reactivo, ¿vale? Si no hay B y no hay D, pues lo que haya a ambos lados de la ecuación, ¿vale? Y ahora, esto es la deducción de la fórmula esta de K sub P. Esta fórmula, si queréis apuntarla, porque es muy útil, es como si fuese un traductor que tú, desconocida K sub C, puedes calcular K sub P y se utiliza esta fórmula. Y ahora vamos a ver qué es cada cosa. Que es K sub C lo hemos calculado por el método, o bien por el método primero que dijimos, o bien por el alfa. Calcular K sub C no hay problema, ya sabemos hacerlo. R es la constante 0,082, es la constante de los gases. T es la temperatura en Kelvin, tiene que estar en Kelvin, ¿eh? Y delta de N es el incremento de moles, donde el incremento de los moles es el número N de los productos menos el N de los reactivos. Y se coge el coeficiente estequiométrico de la reacción. Por ejemplo, vamos a ver si aquí yo tengo aquí una. Mira, ¿cuál sería el delta de N en esta reacción? ¿Quién me lo dice? Sería 2 menos 2, ¿por qué? Porque el coeficiente estequiométrico de este producto, SO3, es 2. Sería 2 menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. ¿Cuántos tengo? Aquí tengo 2 y aquí tengo un 1. 2 más 1, 3. Entonces haría delta de N, aquí es igual a 2 menos 3, pues delta de N vale menos 1, en este caso. Y tenemos que estar muy atentos porque a veces en las ecuaciones hay alguna sustancia que no está en estado gas. Y si no está en estado gas, que está en estado sólido, no interviene para hacer el cálculo del delta de N, ¿vale? Imagínate que yo tuviera aquí SO2 sólido, pues estos moles no cuentan para hacer la resta, ¿vale? Solo contarían los del oxígeno, ¿sí? Vale. Al igual que no se ponen en las ecuaciones de equilibrio las sustancias que sean sólidas o que sean líquidas puras. ¿Qué es un líquido puro? El agua. Si me da agua, pues no interviene en las constantes de equilibrio, ¿vale? Bien. Venga, volvamos aquí. Bueno, veis cómo se hace las K sub P, pues se ponen las presiones parciales de todo. Y para deducir esta expresión va, por ejemplo, la presión de P es igual a la concentración de C por RT. ¿Por qué viene eso? Porque P por V igual a nRT. N son los moles. Y si N lo dividimos por el volumen que estaba a la izquierda, tenemos concentración. ¿Entendéis eso?
Gracias por vuestra atención. Nos vemos el próximo día.